¿No sabes a qué se refieren cuando hablan de defender la fe? ¿Te gustaría poder tener más dirección de cómo hacerlo o qué es lo que dice la palabra al respecto? Quédate, que aquí en la pausa hablaremos de eso, de la defensa de nuestra fe. Mi nombre es Jonathan Barrera, un cristiano más que solo busca transformar su medio a través de su fe. Y para ese fin vamos a hablar hoy de dos versículos diferentes, donde vamos a explorar un poco cómo es aquello de cuando nosotros los cristianos somos llamados a dar, digamos, esa testificación de por qué somos lo que somos, por qué actuamos de esa manera, por qué pensamos de la manera en que pensamos, y todo eso lo vamos a ver en dos versículos diferentes. El primero es Primera de Pedro 3, el versículo 15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la segunda cita que vamos a leer hoy es Mateo 10, el versículo 19 al 20, que dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, lo primero que vamos a hablar es: siempre hemos de ser llamados a dar testimonio como cristianos de aquello que viene en nosotros, que está en nosotros, porque no lo tiene el resto del mundo. La persona que no conoce a Cristo no tiene lo que nosotros tenemos, que es una esperanza viva, un nuevo espíritu, una nueva conciencia y una nueva tendencia de ser libres, de no pecar. Eso no lo posee el mundo y por ende vamos a ser solicitados, vamos a preguntar, o se nos va a preguntar, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y ese es nuestro primer punto práctico. Prepárate, porque te van a preguntar de tu fe, te van a preguntar quién es Jesús, por qué crees lo que crees, por qué no crees en otras deidades o por qué crees que ese Dios es el verdadero. Y ese es el primer punto práctico. Prepárate, pero no como se prepara el mundo, sino como Jesús se prepara. Jesús, antes de hacer todo lo que hacía, antes de dar un gran discurso, antes de ir al desierto a ser tentado y los diferentes milagros, siempre alzó los ojos y oró y dio gracias, porque entendía que fuese lo que fuese a realizar, venía de Dios, no venía de su parte material, venía de su deidad. Por eso nosotros debemos entender que no existe una preparación que esté fuera de la lógica. No existe algo que sencillamente caiga sobre nuestra mente, sino que debemos estudiar la palabra de Dios, debemos entender desde la parte lógica quién es Dios, cómo se revela, cómo ha venido mostrándose a lo largo de todo su proceso. Pero también existe esa parte del Espíritu Santo que nos ayuda a poder articular las palabras adecuadas en su momento dado. Qué tan letrado o entendido en la parte teológica seas, simplemente acércate a Dios, acércate a su palabra, entiende cómo se ha venido manifestando y permítete ser enseñado por otras personas, porque siempre hemos de ser cuestionados por parte de Dios. Ahora, estar todo el tiempo pensando que alguien va a venir a cuidar de sus palabras y nos va a preguntar sagazmente sobre nuestra fe, nos lleva al segundo punto práctico, que es: no os preocupéis. La palabra lo dice, ahí en Mateo. Dice: no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Jesús es el centro. No tratemos de elevar el mensaje desde el punto de vista filosófico para hacerlo un poco más atractivo, porque el Señor Jesucristo es Él es Dios, y es suficientemente atractivo decirle a las personas que todos somos pecadores y que todos necesitamos un Salvador, que ya vino, que ya estuvo en la tierra, que ya caminó con nosotros y murió en una cruz por nuestros pecados para ser libres. Eso es lo suficientemente atractivo. No traten de
influenciarlo con pensamientos filosóficos o corrientes actuales o pasadas o lo que sea, porque el apóstol Pablo dijo, no se enreden con esas cosas. Jesús es el mensaje y Él debe ser el centro de nuestra defensa de la fe. Ese es nuestro tercer punto práctico. No os afanéis, ni de cómo ni qué, porque el mero hecho de estudiar la palabra, de tener relación con Dios, de tener intimidad y de buscar esa transformación interna es suficiente para dar testimonio de lo que nosotros somos y de lo diferentes que somos. Ahora, el tercer punto práctico es la esperanza que está en nosotros. Pedro dice, todo será dado porque quieren saber la esperanza que habita en nosotros. ¿Por qué es que nosotros tenemos una esperanza? ¿Y por qué nosotros poseemos algo que el mundo no posee? Porque a pesar de lo poco o de lo mucho, estamos con esperanza. Y las personas que no pueden tenerlo todo, pero no la tienen y terminan en locura. Es muy sabio, mis queridos, que siempre pensemos en que hay una persona que está esperando tu mensaje. Hay una persona que puede estar pasando por muy mala situación o por muy buena situación, lo que sea que esté alrededor de vosotros, dice la palabra de Dios. Pero se trata de eso, de aquello que estamos diciendo, de cómo estamos defendiendo nuestra fe. No radica en nuestro conocimiento de la vida, de nuestros títulos, de los sabios o entendidos que seamos en X o Y tema, sino en la profundidad de la intimidad que tenemos con Dios. No por sobornarlo y porque decimos que caiga fuego del cielo y que no se confundan, porque los tiempos son malos y cada vez estamos siendo más perseguidos por nuestra fe, cada vez estamos siendo más relegados por nuestra fe y hemos de darle defensa al Señor Jesucristo. Y ojo, no es violencia, no es absolutamente nada que vaya a transgredir la vida o la libertad de los demás, sino que debemos ser firmes en nuestro pensamiento. Y ese tercer punto práctico es, han de brillar, han de ser la sal del mundo, han de ser aquellos que traigan algo diferente al mundo. Y por ende, cuando nosotros seamos cuestionados por nuestra fe, debemos tener la tranquilidad de que el Señor nos ha guiado hasta acá y Él va a seguir su proceso de transformación, que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios basado pues en su gracia y en su honra, pero también en lo íntimo que sea nuestro contacto con Él. Y tercero, que todos tenemos una esperanza. La esperanza de nosotros radica en que el Señor Jesucristo revivió. Él resucitó de los muertos y venció la muerte. Todos aquellos que están por fuera de Jesús solamente le temen a la muerte, porque ese es su fin. No hay absolutamente nada detrás de eso. A nosotros nos espera una resurrección, nos espera una vida próxima. Y eso, mis queridos, debe ser la esperanza que habita en nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. No desfallen, defiendan su fe con estos 3 puntos prácticos. Espero haberles podido ayudar y que Dios los bendiga. Hasta en la pausa, dejen sus likes y nos vemos en un próximo video.